Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Qué gusto y bienvenidos al primer Congreso Centroamericano de Embriología. Permítanme presentarme. Mi nombre es Sasha Herrera y voy a estar funcionando en el rol de moderadora durante todo este maravilloso evento. Además, aprovecho como representante de Merck a pues darle las gracias a todos ustedes pues por permitirnos seguir apoyándolos en este tipo de iniciativas que realmente lo que buscan es ir mejorando la práctica continuamente para que todas estas parejas que tienen problemas de infertilidad puedan cumplir sus sueños. Así que sin más, le paso entonces la palabra al licenciado Freddy Mejía. Freddy, bienvenido. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por la introducción, Sasha. La verdad estamos muy entusiasmados con este evento y solo quería darles algunas palabritas que pues, nos pongan en contexto de cómo salió la idea de este evento. Como ustedes saben, ya tenemos más de 40 años de que existe la fecundación in vitro en el mundo y Guatemala y el resto de Centroamérica son países que se han ido incorporando de forma lenta, pero con paso firme, lento pero seguro, como decimos nosotros. Y bueno, nos hemos dado cuenta también que todos estos procesos de fecundación son ciencia, pero también son en gran parte arte. Nuestra región, como Centroamérica, Mesoamérica, incluyendo Panamá, es una región muy especial, es un poquito diferente al resto del mundo y hay algunas cosas que nosotros hemos empezado a hacer por necesidad y hemos desarrollado algunas formas que algunos podrían considerar particulares de trabajar. Entonces, pensando en todo esto, creemos que ya era el momento para que los embriólogos de Centroamérica podamos compartir nuestras experiencias y aprender de la interacción de embriólogos de otras partes del mundo, específicamente de Latinoamérica. Entonces, con idea de esto fue que gracias al apoyo de Merck pudimos hacer el primer Congreso Centroamericano de Embriología y dentro de esto lo que tenemos como interesante es que no podemos aislar nosotros la parte científica de la parte cultural también. Ya mencionamos que Centroamérica es una región cultural muy importante y es por eso que en este primer congreso quisimos incluir también una plática que nos ponga en contexto de cómo es que los factores culturales pueden influir en la forma en que la ciencia se adopta y por eso tenemos una práctica de antropología. Sin más que decir, quiero darle otra vez gracias a todos los profesores. Algunos están desvelando un poquito, otros han hecho un esfuerzo muy grande por estar en la agenda y acompañarnos el día de hoy con todos sus conocimientos y experiencias. Quiero agradecer a Merck. No hubiera sido posible este evento sin la gran ayuda de Sasha y Melissa. Y a Centro Procrea, específicamente a los doctores Jorge González Flores y Emilio Novales por todo el apoyo y por permitirnos un poquito de libertad creativa en la organización de este evento. Así es que muchísimas gracias por su participación y sean bienvenidos al primer congreso. Buenísimo, Freddy, muchas gracias. Entonces, ya iniciando de lleno con la agenda, vamos a compartir la pantalla. Permítanme un segundo que les comparto. Share screen. Un segundito. Acá. Ajá, ok. Para dar entonces inicio a la presentación del doctor Nicolás Garrido, que nos va a hablar sobre fragmentación de ADN espermática. El doctor Nicolás Garrido es el director de la Fundación IBI y director de la Administración de Investigación en IBI-RMA Global. También es profesor adjunto en la Universidad de Valencia y ha sido autor y coautor de más de 80 capítulos de libro y 150 artículos en revistas científicas. El doctor Garrido es director asociado de la revista Fertility and Sterility, así como revisor de otras revistas relevantes con la reproducción humana y andrología. Actualmente también coordina el grupo de interés de andrología del ESPE. Bienvenido, doctor Garrido. Adelante, puede compartirnos su conocimiento.
Buenas noches desde aquí, desde España. Buenos días, buenas tardes para vosotros. Estoy intentando compartir pantalla, si me lo permitís en un momento. No sé si se verá en este momento. ¿Podéis verla? Sí, todavía no aparece la pantalla, doctor. Muy bien, voy a intentar utilizar la opción de compartir pantalla. Iniciar compartir. ¿Lo pueden Ahora ver? sí, ya cargo, doctor. Perfecto. 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 Muchísimas gracias por vuestra amable presentación. Antes de empezar, me gustaría, evidentemente, agradecer al comité organizador que se hayan acordado de mí para este evento. Me hace mucha ilusión. Tengo muy buenos amigos allí entre vosotros y espero estar a la altura de lo que de mí esperáis. Tengo muy poco tiempo. Me gustaría estar hablando varias horas de las consecuencias del daño al ADN espermático, pero me voy a tener que centrar un poquito en describir qué es la fragmentación del ADN en los espermatozoides, qué la causa, cómo se puede medir, lo más importante, cómo se relaciona con los resultados reproductivos y, sobre todo, si la intención es poder dar algunas recomendaciones acerca de a quién testar y qué tipo de consejo reproductivo debería darse en este sentido. Y todo eso en menos de 30 minutos y después de una búsqueda de la literatura que rinde más de mil artículos publicados. ¿Qué es la fragmentación del ADN? ¿Qué la causa y por qué se piensa que es tan importante? Es obvio, yo creo que todos lo sabemos, es la separación, la rotura del ADN en piezas más pequeñas. Puede ser dividida entre de cadena simple o cadena doble y estas a su vez pueden estar causadas por diferentes motivos. Hay causas internas como problemas en la espermatogénesis, en la reparación de las roturas transitorias de ADN, deficiencias en la estructura de la protamina, daño posttesticular durante el almacenamiento en el epidídimo, estrés oxidativo, el que haya muy altos niveles de especies reactivas del oxígeno o niveles muy por debajo de antioxidantes. Hay otros factores internos como pueden ser los eventos de apoptosis abortiva, es decir, espermatozoides que han iniciado el proceso apoptótico pero que no han finalizado el mismo y, por tanto, una de las fases incluye la rotura del ADN, a pesar de todavía estar disponibles y ser vitales en el eyaculado. Otros factores internos estarían asociados con la edad o con algunas patologías como el cáncer, inflamaciones, infecciones del tracto reproductivo, varicoceles, defectos hormonales también han sido relacionados como causas de fragmentación del ADN. Otros factores externos como la exposición a distintas gonadotoxinas, el uso de drogas, bien por motivos médicos para tratar condiciones médicas o recreacionales, fumar, la exposición a pesticidas, quimioterapia, obesidad. Como podemos ver, hay una cantidad interesante de factores que pueden estar afectando la integridad del ADN. Incluso algunos de ellos se han descrito dentro de los procesos que nosotros llevamos a cabo en los laboratorios, como puede ser el retrasar el procesado de la muestra de semen o incluso llevar a cabo centrifugaciones de las muestras de semen a unas velocidades demasiado. Por tanto, nosotros tenemos una gran cantidad de potenciales causas en nuestros pacientes de la fragmentación del ADN y una buena anamnesis en consulta, una buena investigación acerca de cuáles pueden ser los pacientes que estén en riesgo de presentar alteraciones en la fragmentación del ADN siempre es aconsejable que se lleve a cabo. Se supone que teóricamente es importante porque es la vía mediante la cual el espermatozoide va a ceder su información genética al ovocito y va a condicionar tanto la calidad del embrión como las probabilidades de tener un hijo y, más allá aún, de tener un hijo sano. Por tanto, la duda es si el ADN roto sería capaz de desarrollar su función correctamente. ¿Cómo se puede medir la fragmentación del ADN? Pues ahí fuera hay distintas técnicas que, como podéis observar en esta diapositiva, incluyen tanto ensayos directos de la propia fragmentación como indirectos, que lo que van a hacer es medir, por ejemplo, la facilidad o la susceptibilidad a inducir esa fragmentación del ADN en las muestras de semen.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque mucha de la información disponible en la literatura científica va a estar referida a una técnica o a otra técnica distinta, por tanto, no en todos los casos va a ser muy fácil o muy directamente aplicable lo aprendido en un artículo publicado de una investigación en otros ámbitos distintos y las técnicas utilizadas no son las mismas. Cada una de ellas tiene una serie de ventajas e inconvenientes respecto al requerimiento de equipos, el trabajo que da llevarlo a cabo, la validez, la subjetividad, la estandarización de la misma. Y a pesar de que hay artículos que parecen demostrar que existe una cierta correlación entre distintas técnicas de determinación de fragmentación del ADN, que dos técnicas estén correlacionadas no indica exactamente que lo que mide una va a ser medido de igual forma por la otra. ¿Cómo se relaciona la fragmentación del ADN con el resultado reproductivo? Primero, yo creo que nos tenemos que preguntar acerca de qué resultado reproductivo nos estamos refiriendo, porque hay trabajos que se ciñen a ver la relación con el embarazo evolutivo, con la posibilidad de tener recién nacidos, y ante una situación donde hay tantísima información disponible, la primera recomendación es acudir a las revisiones bibliográficas. En ellas lo que podemos encontrar es una grandísima cantidad de información muy dispar. Y en estas dos diapositivas yo simplemente lo único que quiero mostrar es que dentro del listado de estudios científicos intentando relacionar los resultados reproductivos con la fragmentación del ADN en los espermatozoides, podemos ver la gran diferencia, la gran disparidad, primero en cuanto a los test empleados, segundo, en cuanto a la sensibilidad y la especificidad de esta determinación a la hora de predecir un resultado reproductivo y, como podéis ver, por ejemplo, en esta columna donde está reflejada la odds ratio, la fuerza de la asociación entre tener un análisis del semen de la fragmentación del espermatozoide normal o anormal con la posibilidad de finalmente haber tenido un hijo o no haberlo tenido, como podéis ver, la fuerza de la asociación también es muy diferente entre los distintos estudios. De forma que hay estudios que parecen indicar que la fuerza o la importancia de la fragmentación del ADN es relativamente baja, cuando hay otros casos en los cuales se parece indicar unas 10, 5, 10 e incluso 75 veces superior en un caso que en otro. Al final, muchas de estos trabajos de investigación vienen condensados en revisiones bibliográficas al estilo metaanálisis. En estos metaanálisis lo que se hace, además de un compendio de la literatura, se mide estadísticamente la contribución numérica de todos estos artículos en uno solo para intentar dar una respuesta global cuando hay una gran cantidad de información disponible. Aún así, es tanta la información disponible que existen distintos metaanálisis disponibles y, por ejemplo, aquí tenemos uno de los primeros, curiosamente llevado a cabo por el desarrollador del SCSA, el doctor Donald Evenson, donde, como vemos, refleja que es 7 veces más probable alcanzar un embarazo o un parto si la fragmentación del ADN es inferior al 30%, utilizando el SCSA. Tenemos otros artículos donde, además, separan distintas técnicas de determinación de la fragmentación del ADN con distintas técnicas de reproducción asistida y, como podemos ver, asimismo también sigue siendo una gran variabilidad y un mensaje relativamente poco claro el disponible para los usuarios, para los lectores. Tenemos otros metaanálisis también con resultados bastante contradictorios. Por ejemplo, aquí en este último metaanálisis presentado, cuando se estratifican los resultados en función del tipo de procedimiento, si es fecundación in vitro clásica o ICSI, se relaciona directamente la fragmentación del ADN con unas menores tasas de embarazo en FIP, pero no en ICSI. Y por contra, unas mayores tasas de aborto en los dos casos. Uno de los metaanálisis clásicos, yo creo que más importantes y mejor ejecutados, es el del doctor Sini de Canadá,
donde el resultado concluye que es 2,5 veces más probable el tener abortos en los casos en los que hay una fragmentación del ADN elevada. Este era el artículo al que me refería. Otros trabajos han intentado relacionarlo en mayor o menor medida con la actividad embrionaria y otros trabajos principalmente experimentales y en animales han intentado relacionar la fragmentación del ADN con la salud de la descendencia, lo que yo creo que todavía es un tiro bastante lejano para poder establecer unas relaciones causales importantes. Nosotros en IBI Valencia durante muchos años, y como podéis ver en estas diapositivas, hemos publicado muchos artículos en este sentido, hemos trabajado con muchísima información, pero lo que tenemos que reconocer es que existe una gran cantidad de limitaciones a la hora de interpretar estos estudios relacionando la fragmentación del ADN con el éxito reproductivo. Los estudios difieren en cuanto a la población estudiada, al tipo de muestra de semen analizado o el eyaculado o la muestra tras prepararla, en el tiempo que pasa entre la eyaculación y el análisis, qué tipo de medida principal estás midiendo, qué técnicas para medir la fragmentación del ADN, el tipo de técnicas de reproducción asistida al cual nos referimos. Muy importante, no consideran muchas veces la contribución de los embriones excedentes de la transferencia en fresco y que van a contribuir en ciclos subsiguientes. Los puntos de corte, esta es una gran variable, muchos puntos de corte distintos para considerar que un ADN está anormalmente fragmentado o no. Muchos estudios no son en ciego, es decir, los mismos que analizan la fragmentación del ADN conocen los resultados reproductivos. El tamaño del efecto varía muchísimo. Muchos de ellos no controlan el factor femenino y nosotros sabemos cuánto de importante es a la hora de referir cualquier información a los resultados reproductivos. Además, también puede ser muy confuso precisamente porque muchas roturas en el ADN de los espermatozoides pueden ser irrelevantes porque pueden caer en zonas que no tengan mayor importancia, ya que todos conocemos que aproximadamente el 3% es codificante, siendo el resto del ADN zonas que van a tener muy poca. Por tanto, ¿a quién deberíamos, bajo mi punto de vista, testar? Pues todos aquellos que nosotros en la anamnesis, como decía en una de las primeras diapositivas, los hayamos documentado que puedan estar a riesgo o que desafortunadamente hayamos visto en el laboratorio y después de distintos tratamientos una inesperada mala calidad embrionaria, en casos por los que, de otro modo, con una buena calidad ovocitaria, una buena calidad en el análisis básico del semen, no nos harían sospechar o prever una mala calidad embrionaria. Y todo esto lleva a la parte final. Está bien diagnosticar o identificar un riesgo, pero lo más importante es si podemos hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer una vez encontramos fragmentación del ADN elevado? Pues nosotros sabemos que está relacionado en cierto punto, no sabemos cuánto, pero está relacionado con los resultados clínicos y con mayores tasas de aborto, pero a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que en todos aquellos factores de riesgo descritos, intentar evitar su exposición, las enfermedades que las puedan causar, intentar cambiar los comportamientos, aunque no todas estas afirmaciones que yo estoy haciendo aquí están soportadas con evidencias, pero desde el punto de vista del fallo reproductivo repetido, técnicas terapéuticas en realidad no hay muchas o no están suficientemente bien definidas en cuanto a la mejora de la fragmentación del ADN. Lo que tengo claro es que es difícil que una sirva para todos y aquí tenemos un abanico de posibilidades que en mayor o menor medida se relacionan con disminuir la fragmentación del ADN y que probablemente puedan influir de forma positiva en los resultados reproductivos. Tenemos la selección de espermatozoides con el Magnetic Activated Cell Sorting para quedarnos con espermatozoides no apoptóticos. Tenemos IMSI, el PIXI, electroforesis, birrefringencia. Muchas de estas técnicas de selección espermática todavía están bajo investigación. No es algo que sistemáticamente debamos utilizar. Yo hace mucho tiempo, y este primer artículo es de 2005, era muy reticente a la opción de utilizar espermatozoides testiculares en los casos en los que hay una fragmentación del ADN elevada en espermatozoides del eyaculado. Pero a medida
que fue pasando el tiempo y cada vez fueron saliendo más artículos en este sentido, empecé a cobrar interés por esta opción y publicamos hace 3 años un metaanálisis junto con el doctor Mateus Roque y el doctor Sandro Esteves de Brasil, en Fertility and Sterility, que lo que hicimos básicamente era evaluar en toda la literatura disponible cuál era la contribución de utilizar los espermatozoides testiculares en lugar de los espermatozoides del eyaculado cuando en el eyaculado tenían una fragmentación del ADN elevada. Por tanto, la pregunta de investigación que nos hicimos la veis reflejada en esta diapositiva y lo que conseguimos fue obtener una información muy valiosa acerca de los pacientes no azoospermicos con una elevada fragmentación del ADN en los espermatozoides, de forma que la intervención evaluada era el uso de espermatozoides testiculares, el grupo control, el semen eyaculado, y las medidas de éxito fueron la reducción en la fragmentación del ADN, la tasa de fecundación, las tasas de embarazo, de recién nacido vivo y de aborto. Sin entrar en demasiado detalle, estos son los forest plot de cada una de estas comparaciones que nosotros realizamos y en todos los casos salieron favorables a el uso de los espermatozoides testiculares en lugar de los eyaculados cuando existía una elevada fragmentación del ADN. Y los resultados fueron tales que nos permitieron concluir, como veis en esta diapositiva de resumen, que éramos capaces de reducir un 25% la fragmentación del ADN, las tasas de fecundación eran similares y, lo más importante, la tasa de recién nacido vivo era 2.6 veces cuando se utilizaban los espermatozoides testiculares en comparación con los del eyaculado. Por tanto, yo creo que existe un problema metodológico importante en muchos de los trabajos que intentan utilizar la fragmentación del ADN como un test diagnóstico y os recomiendo estudiar este artículo acerca de cómo validar una prueba diagnóstica en nuestro ámbito. Y al final me gustaría concluir, para no consumir demasiado de vuestro tiempo, en una serie de conclusiones que yo creo que son bastante directas y además están muy en línea con las guidelines de la ASRM y los documentos de consenso publicados por la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva y muy similares también a las conclusiones que históricamente nosotros hemos obtenido de nuestros propios datos. Los datos existentes no soportan una relación muy fuerte entre la fragmentación y los resultados reproductivos. Es decir, no es capaz por sí misma de predecir el resultado reproductivo. Por tanto, es algo que no deberíamos pedir a todos los pacientes, pero dado que está relacionado con la infertilidad, debería ser sugerido este análisis cuando o bien se detecta paciente con un elevado riesgo o bien necesitamos más información adicional cuando, por ejemplo, necesitamos repetir un tratamiento y tomar la decisión de si continuar con el semen del marido, si optar por semen donado, etcétera, etcétera. Pero en realidad hay pocos avances acerca de terapias que puedan ser aplicadas sistemáticamente para estos casos. Me gustaría concluir dándoos las gracias por vuestra atención y estaré encantado de responder a las preguntas que tengáis. Voy a detener el compartir la pantalla y me pongo a vuestra disposición.